El señor Álvarez compró un solar allá por la salida oriente de Estación Rodríguez, muy a la orilla, cerca ya del rancho de los Luna. Levantó una pequeña casa de adobe e hizo del patio un gran corral que ocupó con algunas cabras, pero donde más se aplicó con especial esmero fue en el gallinero que con muy buenos materiales armó el fondo del terreno. Tenía muchas gallinas, golonas, muy ponedoras, y la diaria colecta de huevo le daba lo suficiente para abastecer la casa y hasta para vender de vez en cuando. El tiempo pasó, y ya en 1980 era su vida bastante apacible en esa casa. Su esposa y 4 hijos vivían contentos, y aunque no tenían electricidad, tampoco necesitaban un foco, pues como buena gente de campo, con 4 quinqués se daban la luz necesaria, y muy temprano estaban ya en la cama. Una mañana descubrió al levantarse que la puerta del gallinero estaba abierta, y todas las aves se habían salido. Las llamó al corral sonándoles una batea de maíz, y tras encerrarlas, buscó algún agujero que delatara la incursión de algún coyote o algún tejón. Pero no encontró ni siquiera la huella de un zorrillo. Todo lo que había pasado era que la noche anterior se había cerrado mal la puerta. No volvería a suceder. Siguió el paso de los días con su rutina de trabajo hasta que otra vez, al levantarse, encontró las gallinas afuera. La puerta se había abierto de nuevo, y todo se habría olvidado si no fuera porque a la mañana siguiente otra vez tuvo que juntar a los animales. El mal humor lo hizo pensar que definitivamente aquello ya no era coincidencia, y esa noche iba a vigilar para descubrir al que estaba abriendo el gallinero. La noche llegó engalanada con su manto de estrellas, y la luna asomó por el oriente iluminando con su blanca luz los trigales tiernos de febrero. En la chimenea de la casa del señor Álvarez estaba una tetera de peltre entre brasas, para proveerlo de un café bien cargado que lo ayudara a mantenerse despierto. Tenía su rifle preparado junto a la ventana del patio, y una carga más, por aquello de las dudas. Vigiló con la vista y el oído atentos a cualquier sonido, y fue hasta después de la medianoche que escuchó un leve alboroto en el gallinero. Con calma puso el rifle al hombro y el dedo en el gatillo. El animal que fuera sería abatido. Tal vez era un ladrón. En ese caso, solo dispararía al aire para darle tal susto que no se volvería a parar por su casa. Al ver que algo se deslizaba por el patio, puso el ojo en la mira. Tensó el dedo, pero no llegó a disparar. Levantó la mirada del cañón, bajó el fusil y quedó con los ojos fijos y desmesuradamente abiertos. No lo podía creer lo que estaba viendo. Una mujer delgada, alta, vestida con una túnica blanca, se deslizaba por el corral sin tocar sus pies el suelo. Sobre su tez tan blanca como el azúcar, destacaba una abundante cabellera negra, y eran sus ojos un par de brasas incandescentes. El hombre quedó petrificado ante la ventana, mirando cómo aquel espectro se paró al centro del patio, mientras la puerta del gallinero se abría sola. Permaneció la blanca entelequia de pie, inmóvil, durante largo rato, hasta que una luminiscencia que parecía nacer de su interior la cubrió de la luz y se fue reduciendo paulatinamente hasta convertirse en un punto brillante que se perdió en la nada. El señor Álvarez quedó ahí, con el rifle que nunca se atrevió a disparar, colgando entre sus manos. Se retiró a la cama y esperó lleno de miedo a que la noche acabara. Al otro día, casa y corral quedaron solos para siempre. El nahual vengativo. Mi abuelo tenía varios animales en su granja, gallinas, conejos, vacas y unos caballos. Era una granja grande y a pesar de esto, él se la ingeniaba para limpiarla solo. No quería contratar gente del pueblo porque desconfiaba de ellos, pues sabía que por tener más dinero que los demás, lo miraban con envidia y coraje. Mi abuelo había heredado la granja de su padre, que falleció relativamente joven, a los 53 años de edad. El caso es que una noche, varias de sus gallinas amanecieron muertas.
Mi abuelo de inmediato pensó que se había tratado de un perro salvaje, aunque le extrañó la forma en que aparecieron muertos sus animales, pues estaban, por así decirlo, ordenados en fila. Ningún perro ataca de esa forma. Además, el corral en el que estaban tenía una puerta firme que se abría girando una perilla. Un animal no puede accionarlo. Creyó entonces que alguien, por pura envidia, se le había brincado a su terreno, que había llevado y soltado un perro rabioso dentro del corral para que atacara a las gallinas. Era la única explicación lógica que se le ocurría en ese momento. Mi abuelo enterró a las gallinas muertas y se preparó para el siguiente ataque. Tomó su rifle, vio que estuviera cargado y esperó por muchas horas. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando vio que a su terreno se metió una persona. No lo vio a detalle, pues en aquella época no tenía luz eléctrica, solo vio su silueta. Se le perdió de vista y después alcanzó a reconocer la silueta de un perro. En cuanto la vio, mi abuelo dijo: «Ahora sí verás, maldito animal». Esperó a que el perro se acercara a los corrales y apenas lo tuvo a modo, le disparó en 2 ocasiones. Una bala alcanzó a pegarle en la pata derecha, otra en el costado derecho. Mi abuelo le disparó de nuevo, pero ya no le pudo dar, porque la bestia escapó. Sin embargo, estuvo atento toda la noche por si regresaba el animal, pero ya no vio nada. No se preocupó por el hombre que se le había metido, porque creyó que al escuchar los disparos había corrido. Al día siguiente mi abuelo fue al pueblo y notó que todos lo miraban muy feo, más que de costumbre. Se enteró que a una persona del pueblo la habían matado a disparos, y él por curiosidad fue a ver de quién se trataba, aunque la persona que le informó esto le dijo que mejor ni fuera. Mi abuelo no hizo caso, y llegó a una casa y vio que sobre una mesa estaba tendido un señor maduro, con una herida en la pierna derecha y un disparo por la costilla derecha. Mi abuelo sintió un escalofrío muy fuerte cuando se acordó que la noche anterior le había disparado un animal justo en esas partes del cuerpo, y se acordó de las historias de nahuales que le habían contado. La gente que estaba ahí comenzó a murmurar algunas cosas. Lo miraban muy feo, como diciendo: «¿Y este qué hace aquí?». Mi abuelo se fue rápidamente de ahí, y cuando llegó a su casa, se encerró a piedra y lodo. Temía que esa noche regresaran a matarlo por lo que les había hecho, pero no pasó nada. De todas formas, él, temiendo por su vida, prefirió vender todo su ganado, su terreno, y se vino a la Ciudad de México, porque sabía que de permanecer ahí, algún día podrían hacerle algo, porque esa gente es muy vengativa. La risa de la bruja. Fue por aquellos años de los 40 cuando don Eduardo Palomares compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntan con el río Salado. Se llevó a vivir ahí a su hijo mayor, quien con su familia trabajaría la tierra que para todos daba. Eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera. Luego de algunos meses de vivir en aquel rancho, una noche, la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires. En la lejanía, de un lado a otro, era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia, porque bajaba y subía por los barrancos del río buscando alguna cosa por el lugar. Largo rato contemplaron aquel extraño ser, hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra de Lampazos. Quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre aquello que acababan de observar. Pero mucho tiempo tuvieron para pensar en el hecho, ya que se volvió a repetir durante muchas noches. Un día, Josué, nieto de don Eduardo, se propuso de una buena vez acabar con el misterio, y tras darle vueltas al asunto, por la tarde ensilló su caballo y, cargando rifle y machete, avisó a la familia de sus propósitos. Y al caer el sol partió por el monte con la temeridad que da la ignorancia por tener 15 años y pensar que nada hay en el mundo que esa edad no puede enfrentar. Sin prisa, avanzó por veredas entre parcelas y pastizales hasta llegar a las orillas del Salao, a la altura por donde se veía llegar aquella bola de fuego. Bajó del caballo y tomó posición de alerta mientras la noche iba abrazando los montes, invadiendo con su sombra cada rincón. Luna y estrellas salieron a recorrer los cielos de terciopelo, mientras el muchacho vigilaba el horizonte con el arma lista y la decisión en la mirada. No tuvo que esperar tanto. Una bola de luz apareció por el sur,
y a largos saltos se iba poco a poco aproximando hacia su punto de espionaje. Volaba y tocaba tierra como si su vuelo no pudiera ser continuo, y al llegar al río, quedó flotando y empezó su exploración por todo el cauce, como buscando algo por una y otra orilla. Estaba a unos 100 metros de Josué, que contemplaba atento y ansioso por desentrañar el misterio, apretando cada vez más el fusil entre las manos. La luz iba y venía con parsimonia, sin prisa alguna, hasta que el muchacho, no pudiendo controlar la ansiedad y nerviosismo que lo invadía, le gritó entre retador y asustado. La luz quedó quieta y se apagó por un instante. Un ominoso silencio cayó sobre el paraje, y grillos y aves de la noche parecieron participar de la tensión del momento. Josué pensó que habría asustado al flamígero volador, y ya no volvería a aparecer por el lugar. De pronto, la luz apareció más lejos, y empezó a avanzar otra vez hacia donde estaba el muchacho. La bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y quedó quieta, como observando también entre curiosa y burlona a su cazador. El tembloroso joven levantó el rifle y disparó. El disparo apenas motivó un pequeño movimiento en el volador. Como buen anahuaquense, Josué era diestro en el tiro con diversos calibres, y lo sorprendió haber errado el disparo. Así que se repitió el fogonazo, y disparó una y otra vez. Fue entonces cuando se escuchó una carcajada de mujer, la cual le heló la sangre. La risa rebotaba por los barrancos y se repetía a lo largo del cauce, en un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido, que arrepentido y tembloroso, bajó el rifle en espera de algo peor. Sin embargo, nada sucedió. La luz quedó ahí en tenebrosa espera hasta que empezó a volar lentamente en retirada. El cazador, sacando fuerzas del horror que lo embargaba, levantó el 22 e hizo un último disparo. La luz se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito. Se volvió a escuchar la risa, pero esta vez más siniestra. La luz se fue alejando lentamente, y Josué quedó ahí con el rifle, y el espanto le erizaba el cabello sin saber qué hacer. Reaccionó solo para trepar al caballo y emprender también la retirada a todo lo que su caballo podía dar. Tiempo pasó para que el muchacho se recuperara del susto que le dejó tan traumática experiencia, pero aquella luz ya no se volvió a presentar por ese lugar. Los años pasaron y siguieron manifestándose las apariciones en diversas versiones y lugares. Pero Josué, ahora cansado del largo camino andado y con el pelo encanecido, todavía recuerda una carcajada y una burla macabra que quedaron flotando para siempre en su memoria. La novia que busca venganza. Los hechos ocurrieron en el siglo XIX en el estado de Oaxaca, área de Juxtlahuaca, Tzilacoayopam, en la Sierra Mixteca. En aquella época existió una parejita de novios. La mujer era muy bella, una indígena con rasgos españoles. El novio era de descendencia española. Los dos se conocieron en la fiesta del pueblo. Después de tratarse un año, decidieron casarse con la ayuda de sus familias, pues ambos eran de bajos recursos. El joven, aunque amaba a la novia, amaba más el dinero. 6 meses antes de su boda llegó una familia rica al pueblo. Esa familia tenía conexiones y familia en España. Con ellos venía su única hija, que era muy hermosa. Ella era rubia y de ojos verdes. Además poseía una inmensa fortuna. El prometido de la humilde mujer comenzó a cortejarla, y de una manera astuta le hizo creer que él estaba forzado a casarse con la mujer humilde, pero que en realidad no la amaba. De quien estaba enamorado, decía él, era de ella. La mujer española le creyó su dicho y se ofreció a ayudarle para que no se casara.
El día de la boda, las familias de los novios llegaron a la iglesia, sin sospechar siquiera lo que estaba por pasar. El ambiente era de fiesta. La felicidad se veía reflejada en el rostro de la novia, que esperaba impaciente a su prometido. Los minutos transcurrieron y el novio no aparecía por ningún lado. Comenzaron a preocuparse por él, creyendo que tal vez algo le había pasado. Los hombres salieron a buscar al novio. Algunos fueron al monte y otros a los pueblos cercanos. Preguntaron a todos y dijeron que no lo habían visto. Recorrieron el lugar preguntando a todo mundo hasta que llegaron con unos niños, los cuales les dijeron que vieron al hombre marcharse del pueblo en compañía de la mujer española. Al enterarse de esto, los hombres regresaron a la iglesia para informarle a la novia lo que había sucedido. Ella apenas si lo podía creer, pues durante ese tiempo el novio se había mostrado muy entusiasmado con la boda. Ella salió corriendo de la iglesia llorando. Sus familiares fueron tras de ella queriéndola consolar, pero ella corrió con mayor fuerza y se internó en el monte. Los invitados fueron a buscar a la novia, pero no la encontraron. Pasaron 2 días y de ella no se tenía noticias. Fue hasta el tercer día cuando la encontraron en el monte, muerta. No se sabe de qué falleció, pues su cuerpo inerte no presentaba heridas, ni sangre en el vestido blanco. La llevaron a su casa para el funeral y la enterraron con su vestido de novia. Tras su muerte, comenzó la leyenda, pues las personas comenzaron a verla en las fiestas de los pueblos. Los que la han visto dicen que es una joven hermosa, que rápido enamora a los hombres cuando la ven. De acuerdo con los ancianos del pueblo, ella se aparece a los hombres borrachos y mujeriegos. Ella normalmente le dice a sus víctimas que se maten para poder estar juntos para siempre. También hace que los hombres la persigan a lo más profundo del monte para que se pierdan y mueran de hambre o en algún accidente. La gente opina que ella quiere venganza y que se le aparece a los hombres que le recuerdan a ese novio que la dejó plantada en el altar. El perro negro. Lo que voy a platicar a continuación ocurrió en el año de 1923 y le sucedió a un hombre conocido del pueblo. Se trataba de un hombre que tenía reputación por poseer un mal carácter, además de ser cruel y miserable con los animales. Sucedió en el mes de julio. Me acuerdo que era la víspera de la fiesta del Señor Santiago, el santo patrono del pueblo. Aquella madrugada llovía a cántaros en el pueblo. El agua hacía zanjas en las empedradas calles, tanto que formaba arroyos. Parecía que la lluvia no daría tregua aquella madrugada, y estaba acompañada de escandalosos truenos y majestuosos relámpagos que iluminaban momentáneamente la oscuridad de la noche. Elementos todos ellos para hacer del pueblo un paisaje tenebroso. Fue entonces que en medio de la lluvia incansable vi la silueta de un hombre que caminaba con dificultad. Su borrachera era evidente por su torpe andar. Tan borracho iba que parecía no importarle ir caminando en medio de la lluvia, empapándose, desafiando al resfriado y a la neumonía. En determinado momento comenzó a seguirlo un perro de raza grande que tenía el pecho amarillo y el resto de su cuerpo era de color negro. En verdad no me di cuenta de dónde salió el animal. De pronto estaba ahí, como si hubiera surgido de la nada. Debo decir que semejante perro no se me hacía conocido. Se veía peligroso y amenazante, y al igual que el hombre, estaba empapado. Cuando el hombre se percató que el perro lo seguía, detuvo su marcha, y el perro también se detuvo. Retomó su paso el hombre y el perro también lo hizo. Volvió a detenerse el hombre y también el perro. Lo seguía como una sombra. Envalentonado por el efecto del alcohol, comenzó a espantar y a maldecir al perro, pero al canino no pareció importarle. Volvió a caminar el hombre y el perro continuó siguiéndolo, y entonces se detuvo de nuevo aquel borracho siendo imitado por el canino. Enfadado por la situación, el hombre se acercó al perro y sacó de entre sus mojadas ropas un arma, y sin pensarlo, le disparó.
El perro permaneció sereno mirándolo, mientras el hombre, pensando en que por el alcohol la puntería le había fallado, le volvió a disparar. El perro no se movió, estaba ileso. La bala nuevamente no la había impactado. Entonces, el hombre caminó hacia el animal y le vació la pistola a boca de jarro. Aquel desdichado no tuvo éxito en ninguno de sus intentos por arrebatarle la vida al perro, muy a pesar de haberle disparado a tan poca distancia. Fue como si las balas se hubieran desviado de su blanco muy misteriosamente. Entonces, el hombre enfadado le arrojó la pistola al canino, la cual también se desvió inexplicablemente. En aquel momento, el imponente animal gruñó con ferocidad. Se le erizó el lomo y enseñó sus afilados colmillos, dispuesto a clavarlos en la tierna carne de su agresor. Consciente del peligro al que estaba expuesto, el hombre emprendió la huida entre la lluvia, metiéndose entre las aguas que corrían por la calle. Tropezaba y en numerosas ocasiones estuvo a punto de caer por su estado, mas no cayó, y agitado llegó hasta donde yo me encontraba, y con tremenda desesperación me solicitó le diera auxilio. Sus cabellos estaban erizados, su rostro reflejaba angustia, y sus ojos estaban dilatados del temor. Tuve que actuar muy aprisa, pues el perro embravecido llegó con rapidez hasta donde nosotros. Nos pusimos a salvo de su acometida, subiendo con prisa los dos hasta lo más alto de mi escalera. El perro, en tanto, nos ladraba enfurecido y saltaba muy alto, como intentando alcanzarnos, mientras de su aterrador hocico brotaba una blanca espuma en abundancia. Rabiosa era su apariencia, y cuando se puso imposibilitado de alcanzarnos, se acrecentó su cólera. Entonces, como si estuviera poseído por un demonio, se echó sobre sus lomos, y en aquel momento casi perdí la cordura por lo que estaba contemplando. Sí, porque aquel animal iracundo giraba sobre sus lomos, como si fuera un trompo, mientras emitía tremendos y aterradores sonidos desconocidos, que más que gruñidos y ladridos, parecían palabras distorsionadas. El hombre lo miró también y después, acobardado, se abrazó fuertemente a la escalera y comenzó a rezar la oración de la Magnífica. Es verdad que el perro rabioso al escucharla se fue tranquilizando, y conforme el hombre avanzaba en su plegaria, el perro se puso en sus 4 patas y se fue alejando, de manera que cuando el hombre concluyó y cayó su boca, el perro se perdió entre la lluvia y la oscuridad. Descendí primero yo de la escalera y traté de convencerlo de que bajara él también, pero se negó rotundamente. Y ahí permaneció hasta que los gallos comenzaron a saludar a los primeros destellos del amanecer. El hombre descendió de la escalera y me miró a los ojos. Su rostro evidenciaba vergüenza, pero más que eso, mucho arrepentimiento. Los ojos se le inundaron de lágrimas, y sin pronunciar palabra alguna, y agradeciéndome con la cabeza, se marchó muy aprisa rumbo a su casa. Desde aquel entonces al hombre le cambió el carácter, porque después de haber sido un neurótico consagrado, se volvió una persona amable y amigable. ¿Y qué decir de su trato hacia los animales? Pues a partir de lo sucedido, se dirigía hacia ellos con aprecio, y alimentaba a los perros y gatos callejeros, y también los protegía de la lluvia bajo el techo de su casa. Fue una verdadera lección la que recibió, una especie de llamada de atención para que enderezara su camino, para que al final de sus días no arrastrara aquellas faltas hacia la otra vida. Por mi parte, nunca más volví a ver semejante animal, y me alegro, pues tan solo de recordarlo vuelvo a temer. Debo confesar que aquel perro negro fue el culpable de que yo padeciera terribles pesadillas e incontables noches de insomnio durante un largo tiempo. En la calle Guerrero, una típica arteria de la estación Rodríguez,
Su suelo levantaba insufribles tolvaneras en la temporada de sequías, agregando el polvo que todo lo invade a los calores de más de 40 grados centígrados que fragelan la región. Si a todo esto sumamos la falta de parques y centros de sano esparcimiento que Rodríguez padeció allá por 1968, tendremos como resultado una juventud malhumorada por no encontrar cauces a su vitalidad, a sus inquietudes tan propias de los años mozos. Así pues, era Carlitos Flores un típico niño incomprendido en su mal genio, que quizá tenía una explicación por el medio en el que le había tocado vivir, pero a sus 10 años de edad se había convertido en un pequeño agresivo y grosero con sus mayores. Sus padres batallaban a diario con el mal carácter de su hijo, que ya no obedecía ni con golpes, y se burlaba cuando le decían que por el camino equivocado no podría llegar a nada bueno. Mal hablado o pendenciero, ingobernable o flojo. Cualquier calificativo quedaba pequeño ante aquel niño sobre el que menudeaban toda clase de quejas del vecindario y de la escuela. Sin respeto a nadie, contestaba con un dengue cada vez que su madre le advertía que algún día el diablo en persona se le aparecería para arrastrarlo a los infiernos. Su padre era jornalero y toda clase de trabajos aceptaba con tal de que nunca faltara algo en su mesa. En un pequeño y desvencijado carretón vendía leña que recolectaba por los montes y algunas veces llevaba a Carlitos para que le ayudara. Aquella mañana el niño lo acompañaba a regañadientes y con el cinto pintado en las corvas. Era como todos los días, había que batallar mucho con él antes de hacerlo que ayudara en algo para bien de la casa. Al pasar por un lado del panteón, el niño cayó repentinamente del carro y su padre, sorprendido, lo vio revolcarse en el suelo entre gritos y señales de luchar desesperadamente contra algo. Bajó de un salto y sin saber qué hacer, observaba confundido a su hijo, que rodaba y pateaba al aire, suplicando horrorizado que le ayudara, que se lo quitara. El hombre se arrodilló para calmar al niño pensando que se le habría metido entre las ropas algún avispón, pero con gran alarma descubrió que le aparecían arañazos en rostro, cuello y brazos. El niño se debatía sangrante y su padre solo acertó a tenderse sobre la criatura y lo abrazó con desesperación, tratando de protegerlo con su cuerpo de no sabía qué cosa. Al momento de cubrirlo, las convulsiones cesaron. El niño dejó de gritar y empezó a llorar aterrorizado, abrazando a su padre por primera vez en muchos años. El buen hombre lo levantó en brazos, amoroso y conmovido lo subió al carretón y regresaron a casa mientras el paraje se cubría de una pestilencia extraña. Su madre lo recibió llorosa. Bajo la ropa intacta también tenía aquellos raros rasguños, y entre curas de agua caliente, el niño comentaba aún lleno de miedo que por el aire, salido de la nada, llegó un diablo que lo derribó del carretón y lo revolcó entre golpes y rasguños. Era muy fuerte. Yo nada podía contra él. Solo desapareció cuando mi papá me abrazó. Hoy, Carlos Flores es un hombre de provecho, hogareño y trabajador. Reconoce lo insólito de los hechos, pero por increíble que parezca, asegura ser cierta esta historia. Actualmente vive en San Antonio, Texas, con sus padres, y de vez en cuando visita a su terruño, donde ha seguido pasando de boca en boca el relato de aquel niño malcriado que tuvo como premio una inolvidable visita, el diablo en persona. Raúl llegó tarde, muy tarde esa noche a su casa. La pequeña maleta pesaba como si estuviera llena de piedras. Se sentía muy cansado y confundido, con una extraña debilidad. Solo esperaba que no le fuera a dar un resfriado. Sería el pésimo remate de un viaje de negocios que no había salido como esperaba. Puros contratiempos. Incluso había tenido que abordar otro autobús de regreso porque el suyo lo había dejado. Le extrañó ver la casa en sombras. Unas horas antes había hablado con Rita, su esposa, para avisarle a qué hora llegaría, y como siempre que viajaba, le había pedido que no fuera por él a la estación. Rita acostumbraba a esperarlo despierta, con las luces encendidas. Seguramente ella y los muchachos ya estarían dormidos.
Ya era casi de madrugada, la parte más oscura de la noche. Sintiéndose flotar de cansancio, sacó su llave y abrió la puerta. Casa por fin. Cómo extrañaba el hogar cuando andaba lejos en sus viajes como representante de ventas de una compañía de libros. Pero ahora por fin había llegado. La pequeña casa estaba extrañamente silenciosa. Qué raro, pensó. Encendió la luz de la sala, dejó la maleta en el suelo y llamó. Rita, Rita, ya llegué. Nada, ninguna respuesta. Cada vez más confundido, Raúl se asomó a su recámara. Estaba vacía, el closet abierto, la cama tendida. Qué extraño que Rita hubiera dejado las puertas del closet de par en par, como si hubiera sacado una prenda apresuradamente, y la cama no estaba deshecha, señal de que ella no se había acostado. Cerró el closet y después fue a buscar a sus hijos, Eduardo y Raúl, adolescentes ya y a punto de entrar a la universidad. Ellos tampoco estaban en su cuarto, ni se habían acostado. Las camas gemelas permanecían tendidas. ¿Qué pasaba ahí? Sintió una punzada de preocupación. Sacó su celular y marcó el número de Eduardo, el único que llevaba un teléfono. Lo mandaron al buzón. Después, llamó a casa de su suegra. Nadie contestó. Eso sí que era raro. A doña Mercedes ya no le gustaba salir de noche. El hecho de que no respondiera el teléfono era extraordinario. Y él se sentía tan cansado. Pensó en prepararse algo de cenar, pero descubrió que no tenía hambre ni sed. Se sentó en la sala para tratar de poner su mente en orden. No entendía por qué su familia no estaba en casa. Seguramente había pasado algo, y grave. ¿Cómo averiguarlo? Se le ocurrió llamar a la puerta de los vecinos, pero no eran horas de estar molestando a la gente. No, no estaba pensando con normalidad. Debía averiguar qué diablos había ocurrido con su familia. Trató de recordar. ¿Era alguna fecha especial? ¿Estarían en alguna reunión? Se resistía a llamar a los hospitales y a las delegaciones de policía, como hace uno en estos casos. Una parte de su mente le decía que pronto descubriría que había un motivo perfectamente razonable para su ausencia. Como respuesta del destino, escuchó la llave en la cerradura. Ahí estaban. Bendito Dios. Pero no eran ellos. La empleada doméstica Isabel entró a la casita. Vaya hora de llegar. Demasiado temprano. Ella, que siempre llegaba tarde. Raúl se incorporó para salir a su encuentro. Ella sabría qué habría pasado. Isabel. La mujer se quedó quieta, mirándolo con los ojos muy abiertos. Isabel, soy yo. ¿Por qué me miras así? Hizo un movimiento para aproximarse, pero ella alargó una mano, impidiéndoselo en un gesto simbólico. De sus labios resecos salió un hilo de voz. Señor Raúl, usted no debería de estar aquí. ¿Qué dices, mujer? Esta es mi casa. Ya no. ¿A qué te refieres con ya no? Preguntó Raúl enojado. A que usted debía estar con su familia, en el funeral. ¿Qué funeral? ¿Quién murió? Exclamó el hombre, y la angustia comenzó a crecer en su interior. ¡Usted! A la señora le avisaron que el autobús en el que usted venía se fue a un barranco. Todos murieron. La señora y los muchachos identificaron su cuerpo y ahorita mismo lo están velando. Raúl Ponce es uno de esos infortunados seres que no se dan cuenta cuando mueren. Efectivamente, hubo ese accidente de carretera en el que el hombre falleció, junto con 30 personas más. Durante varios meses el espectro de Raúl se apareció en su casa de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, cargando su maletín, queriendo regresar a su vida y a sus seres queridos. Fue necesario decir varias misas en su nombre, para que finalmente esta pobre alma desconcertada comprendiera que su hogar ya no estaba aquí, en el plano terrenal,
y que tenía que irse para descansar en paz. Fernando tenía 16 años, y tal y como sucede a esa bendita edad, creía que los espantos, aparecidos y cosas demoníacas eran algo para divertirse un domingo en el cine, o que solo aparecían en los videojuegos. No sin cierta razón. Decía que él le tenía más miedo a los vivos que a los muertos, y se burlaba de la gente que sentía miedo ante lo desconocido. Hasta que un día se encontró en su camino con un tablero Ouija que compró en un puesto callejero, con el fin de divertirse un rato con sus amigos. El tablero Ouija moderno es parecido al que existía en otros siglos, cuando se utilizaba para comunicarse con los espíritus, un rectángulo de madera en cuya parte superior hay un alfabeto, y a izquierda y derecha, respectivamente, las palabras sí y no. Un pequeño triángulo de madera, símbolo de la sabiduría pitagórica, acompañaba al tablero. Una o dos personas apoyan apenas las yemas de los dedos en el triángulo y hacen la pregunta. Cuando se da la comunicación con los espíritus, estos usan la energía de los ejecutantes para mover el triángulo y así apuntar hacia distintas letras, que forman palabras o frases, a menos que dicha interrogante pueda ser contestada con un sí o un no, en cuyo caso el triángulo se irá hacia el extremo correspondiente. Fernando quería jugar una broma a sus amigos, simulando que los espíritus movían el triángulo cuando sería él quien lo hiciera. Así, una tarde, el muchacho se reunió con Diego, adolescente sumamente impresionable, y con Enrique, el más ilustrado del grupo. Al principio, como ocurre cuando jugamos con fuerzas desconocidas, todo fue bien. Diego preguntó si Paula, su amor imposible, llegaría a quererlo, y para su satisfacción, el triángulo diligentemente contestó que sí. Las preguntas siguieron, hasta que Enrique, un poco aburrido, hizo una propuesta. Dejen de preguntar estupideces, y Fernando, deja también de mover el triángulo. Por si no lo saben, par de ignorantes, se supone que no deben de tocarlo, sino solo poner los dedos un poco por encima de él. Preguntemos algo interesante. Fernando, un poco picado y consciente de la mirada desilusionada de Diego, quien había creído en las respuestas de la Ouija, retó encarándose con Enrique. Está bien, genio. Haz la pregunta. Espíritu, dijo Enrique en voz alta, ¿eres un alma perdida? Los minutos pasaban y nada ocurrió. El rostro del genio comenzaba a esbozar una sonrisa burlona cuando el triángulo se movió. No. Ya, Fer, deja de mover el triángulo. O tú, Diego. Yo no estoy moviendo nada, protestó este. Entonces Enrique miró a Fernando, que se había puesto pálido. Realmente había sentido que el triángulo se movía, y ni él ni Diego lo habían estado tocando. Pregúntale otra cosa, Enrique, pidió el dueño del tablero. Esto es la neta. ¿Hay alguien ahí? Todavía sin creerlo mucho, el aludido preguntó. ¿Eres un ángel? El triángulo se movió. No. ¿Un demonio? Sí. Los tres amigos se miraron. Enrique abrió la boca para protestar, pero Fernando se le adelantó. Espíritu, ¿cómo te llamas? Adonai. Fernando y Diego miraron interrogantes a Enrique, que explicó con la voz extrañamente baja. Adonai es uno de los 72 nombres que los antiguos magos invocaban cuando querían realizar hechizos. Es uno de los demonios más poderosos del infierno. En ese momento, el triángulo cobró vida propia y comenzó a moverse cada vez más rápidamente, sin energía humana que lo guiara. Los tres amigos tenían los ojos clavados en el tablero, donde el pedazo de madera señalaba las letras para transmitir lo siguiente. Soy el más poderoso de todos. Enrique, imbécil. No sabes nada, aunque crees que sí. Ni tú, Fernando, ni tú, Diego. Pero yo lo sé todo. Y si no lo sé, hago que suceda como a mí se me dé la gana. Puedo volar en pedazos sus casas, con todo y sus familias.
porque ahora que han abierto la puerta del infierno, ya no la podrán cerrar. Rara snardo palonaj, rara snardo palonaj, rara snardo palonaj. A esto siguió una letanía de palabras en un lenguaje perdido. El triángulo volaba sobre el tablero. «Tira esa cosa, Fer», exclamó Enrique, pálido. El triángulo se detuvo y luego comenzó otra vez. Si puedes, sé de Upis. Si puedes, sé de Upis. «Claro que puede», gritó Enrique extrañamente alterado, mientras Fernando y Diego lo miraban asustados. Nunca habían visto al ecuánime y culto muchacho perder el control de esa manera. El dueño del tablero retiró el triángulo. Hubo una súbita sacudida y un cenicero de cristal estalló. Después volvió la calma. «Nunca en tu vida», dijo Enrique a Fernando respirando muy rápido, «vuelvas a jugar con esa cosa. No sabes las fuerzas que puedes desatar. Tírala, rómpela, quémala, pero sácala de tu casa ya». Silenciosamente, Fernando guardó el tablero en su caja. Unos minutos después, Diego y Enrique se retiraron, este último confiando en que su amigo seguiría su prudente consejo. Mas no fue así. Intrigado, Fernando se llevó el tablero Ouija a su recámara y lo escondió debajo de su cama. Su madre era muy religiosa, y no le hubiera gustado saber que su hijo andaba jugando con esos artefactos profanos. Pero muy tarde esa noche, el muchacho sacó la ouija de su escondite. «Espíritu», dijo rozando con sus dedos el triángulo de madera, «¿estás ahí?» Lenta, muy lentamente sintió cómo se movía. Sus dedos lo siguieron. Sí. «¿Eres quien dijiste que eras?» ¿Quién dije que era? «Adonai». No. «¿Cuál es tu nombre?» Lucifer. Refisul. Fernando retiró las manos del triángulo sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. El nombre del príncipe de los infiernos fue demasiado para él. Al día siguiente, el muchacho aventó la ouija en un terreno baldío, que misteriosamente ardió espontáneamente y por completo 2 noches después. Dicen que a veces los espíritus que se comunican a través de la ouija son bromistas y asumen personalidades de demonios para asustar a los incautos, pero otras veces los nombres que el triángulo señala son los verdaderos. Es algo que resultaría muy caro averiguar. El fantasma del Metro Pino Suárez. Cuando el metro termina de dar servicio, cerca de las 12:30 de la noche, una cuadrilla de hombres y yo nos disponemos a trabajar en las vías. Esto lo hacemos a diario, los 365 días del año, variando solo el horario, pues depende mucho de si un día es festivo o no. Corría el mes de agosto del 2001. Por aquel entonces trabajaba en la estación Pino Suárez. Eran ya casi las 4 de la madrugada y nos encontrábamos en la fase final de nuestro trabajo. Yo me encontraba separado del resto del grupo. Caminaba sobre las vías para revisar que no hubiera objetos extraños que pudieran causar un accidente, cuando de pronto me topé con alguien que también hacía lo mismo. Aquello me extrañó demasiado, pues yo conocía perfectamente a todos los compañeros que laboraban en estas áreas a esta hora, así que le pregunté su nombre y su cargo. Me confirmó datos que me hicieron pensar que era un trabajador auténtico, así que lo dejé continuar y seguí con mi trabajo. Él siguió revisando las vías tranquilamente hasta que lo vi perderse en la oscuridad y profundidad del túnel. Consideré oportuno anotar el incidente en mi reporte. Al terminar el trabajo, mi jefe me mandó llamar. No me extrañó, pues es parte de mi rutina. Al llegar a su oficina, me preguntó por el nombre del sujeto que vi en el túnel. Cuando le conté todos los detalles de aquel extraño encuentro, sacó una enorme libreta donde estaban registrados los nombres, los cargos y fotografías de todos los empleados que laboraban ahí. Comenzó a buscar en los registros hasta dar con una fotografía, que me mostró al instante mientras decía: «¿Esta es la persona que viste?».
Yo le respondí que sí. Entonces mi jefe me miró con una expresión fría y solemne. Me dijo lo siguiente: siéntate. El trabajador que viste tiene ya 2 años de muerto y no eres el único que lo ha visto. Así que creo conveniente que no le digas a nadie, para no despertar inquietud entre los demás empleados, o peor aún, entre los usuarios. Lo mejor será traer un sacerdote para que oficie una misa por su eterno descanso. Solo Dios sabe por qué anda penando, o si tiene pendientes. Yo me quedé frío, no sabía qué decir. Mi jefe me contó que ese hombre había fallecido una noche mientras realizaba su trabajo, el mismo que yo hago ahora, en el túnel que está entre las estaciones del metro Pino Suárez y Zócalo. Un error técnico ocasionó que un vagón en movimiento lo arrollara. Terminé entonces mi reporte de aquella noche y me fui a descansar. Días después supe que otros de mis compañeros también lo vieron, siempre en el mismo lugar, a la misma hora y realizando la misma actividad. Mucha gente nos cree locos o que estamos ebrios, o que inventamos estas historias para llamar la atención, pero no es así, porque yo lo vi. Días después fui invitado junto con más personal del metro a una misa. Íbamos en calidad de familiares, eran ya las 12:15 de la noche, y en ese tramo de la estación nos encontrábamos 19 personas y un sacerdote. La procesión partió de Pino Suárez al Zócalo, a través del túnel, en medio de rezos y plegarias, con el sacerdote salpicando las vías con agua bendita. De manera muy solemne terminó la ceremonia, que apenas duró unos 20 minutos, pues teníamos que dar mantenimiento a las vías. Aún hoy existen reportes de que el espíritu de este trabajador sigue apareciéndose. Tal vez su misión en la tierra no ha concluido, o quizá trate de decirnos algo y todavía no ha podido hacerlo. Esta es una de las tantas historias que suceden ahí, en el mismo lugar por el que usted viaja a diario. Frecuentemente se dan hechos sobrenaturales que muy pocos saben o perciben. Los problemas que les aquejan absorben su atención. Esos túneles y pasillos que a diario presencian el ajetreado desfilar de miles de personas. La próxima vez que usted viaje por el metro, permanezca atento, pues puede ser el siguiente protagonista de un hecho sobrenatural. La Llorona de Guanajuato. La leyenda de La Llorona es la más popular de México. Incluso ha logrado trascender fronteras, pues en otros países como Guatemala o El Salvador han asegurado escuchar su llanto. En México, desde antes de la llegada de los españoles a nuestro país, ya se escuchaba el desgarrador lamento de esta mujer que buscaba desesperada a sus hijos. Algo curioso por mencionar de esta leyenda es que en algunos estados de la República Mexicana cuentan con su versión local de La Llorona. En Guanajuato, hace varios años, cuando las minas de plata y oro comenzaban a ser explotadas y generar mucho dinero a sus dueños, se narraba la siguiente historia. Una chica de buena familia era cortejada por varios jóvenes que buscaban a toda costa conquistarla, pero ella estaba enamorada de un joven que trabajaba en una mina. Las clases sociales eran muy importantes en ese tiempo, y a pesar de que la chica y su familia no eran de las más ricas de Guanajuato, tenían una muy buena posición. Los padres de la chica rechazaron ese noviazgo en cuanto se enteraron quién era el novio, y como era de esperarse, le prohibieron rotundamente que siguieran juntos. A pesar de esto, los dos enamorados buscaron la forma de continuar juntos, y para esto se las ingeniaron para verse a escondidas y disfrutar de su amor. Así siguieron varias semanas más, hasta que una tarde el joven tuvo un accidente en la mina y falleció. La chica quedó desconsolada cuando se enteró de la noticia, y sufrió más porque el amor entre los dos había rendido frutos. Ella estaba embarazada.
Los padres de la chica se enteraron de su estado y le ordenaron que permaneciera encerrada en su habitación, la cual se encontraba en el segundo piso. A sus familiares y amigos les dirían que ella estaba de viaje en el extranjero. La joven no tuvo mayor remedio que obedecer a sus padres. A pocos días de que ella diera a luz, fue invadida por una profunda tristeza, recordando a su novio fallecido. Ella no quería seguir viviendo y tomó una decisión fatal. Con una sábana de su cama improvisó una soga, la sujetó con fuerza a su cama y se la amarró al cuello. Sin pensarlo más, se arrojó por la ventana, muriendo asfixiada. Fue su dama de compañía la que descubrió su cadáver colgando. Para aquella época, las personas que terminaban con su propia vida no tenían derecho a tener cristiana sepultura, así que se desconoce dónde quedaron sus restos mortales. Sus padres se marcharon a otro estado, y la historia de la chica suicida parecía que quedaría en el olvido con el paso de los años, pero ella misma se encargó de que no la olvidaran. Durante las noches de lluvia, se escuchaba un desgarrador lamento por las calles de Guanajuato. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Las personas que se atrevían a asomarse por las ventanas de sus casas veían el paso de una mujer que vestía un camisón blanco. Cubría su rostro con un velo y llevaba entre sus brazos un bulto pequeño que cargaba como si se tratara de un bebé. Llegaba hasta la plaza del Hinojo y ahí desaparecía. Esto se repitió por muchas noches y la gente del lugar comenzó a llamarle la Llorona guanajuatense. La deuda, escrito por Alejandro Vega Camarena. No recuerdo con exactitud cuándo sucedió lo que voy a contar. Solamente recuerdo que había ido a visitar a unos amigos, a los que muy pocas veces tenía el gusto de ver, más que nada por la gran distancia que había entre el lugar en el que ellos vivían y el mío. Por esto es que al vernos, pasábamos el día entero recordando las anécdotas que tuvimos la suerte de vivir en otros tiempos. Por lo regular nuestra plática se extendía hasta la madrugada, y aquella vez no fue la excepción. Tras despedirme de mis amigos, comencé a caminar por las solitarias calles en dirección a mi casa. Sin embargo, después de apenas unos minutos, vi a una hermosa joven que caminaba en sentido opuesto al mío, lo cual me pareció muy extraño debido a la hora. En el momento en el que ella pasó junto a mí, no fui capaz de resistirme a hablarle, y usé como pretexto el hecho de que yo no conocía bien esos lugares. En este punto tengo que decir que aunque sé perfectamente que esto era una tontería, la belleza de la joven me cautivó tanto que hubiera hecho cualquier cosa con tal de conocerla. Ella respondió amablemente la pregunta que le hice, así que me atreví a preguntarle su nombre, y ella me dijo que se llamaba Elizabeth. Entonces le pregunté qué hacía fuera de su casa a esas horas. Ella respondió que no quería sentirse atrapada en ese lugar por ahora. Al ver la profunda tristeza en su bello rostro al decir estas palabras, no quise insistir más con el tema, pues no quería molestar a la mujer más bonita que yo había visto en toda mi vida. De la forma más educada posible le pregunté si había un lugar en el que pudiéramos platicar tranquilamente. Elizabeth me dijo que a 3 cuadras de donde estábamos se encontraba un pequeño parque al que ella solía ir para pensar mejor las cosas. Una vez en el parque, Elizabeth quiso compartir conmigo aquello que le molestaba, lo cual era la obstinación que tenía su madre en tratar de hacerla más sociable y extrovertida, cosa que a Elizabeth no le agradaba en lo más mínimo, pues su carácter era introvertido por naturaleza, y de hecho, ella me contó que nunca se había llevado bien con ninguna persona, por lo menos no hasta ese momento. Al oír esto, y sin dejar de verla a los ojos, la rodeé con uno de mis brazos y la abracé fuertemente. De esta manera me di cuenta que ella estaba airadísima, sin importar la ropa de estilo conservador, pero elegante, que llevaba. Entonces le ofrecí mi chamarra,
la misma que alguna vez me había prometido a mí mismo que solamente mi chica podría usar. Después de un rato hablando de varias cosas, me ofrecía llevarla a su casa, e insistí en quedarme afuera de esta, hasta que ella entrara por la puerta. Elizabeth me dijo que si sus padres me veían cuando ella abriera la puerta, iba a tener muchos problemas, así que me pidió por favor que me marchara antes de entrar. Aunque no me agradaba nada la idea de dejarla sola ni por un segundo, acepté de mala gana su petición, pues no quería que Elizabeth tuviera algún problema por culpa mía. Antes de partir del lugar, Elizabeth me preguntó que si era posible volver a vernos. Yo le dije que podía ser cuando ella quisiera, mañana mismo si no tenía ningún inconveniente. Entonces ella sonrió y me dijo que le parecía perfecto vernos mañana, y añadió que era una promesa y que no la olvidara. Al otro día fui desde muy temprano con mis amigos para reclamarles por qué motivo no me habían dicho nada acerca de una joven tan dulce y bonita como Elizabeth. Cuando dije esto, mis amigos se estremecieron súbitamente, como si hubiera dicho algo inapropiado. Uno de ellos me respondió que no conocían a nadie con ese nombre. Sin embargo, debido a que la casa de Elizabeth estaba apenas a una cuadra de distancia, y a la reacción que tuvieron cuando mencioné el nombre de Elizabeth, en un principio me pareció una mentira lo dicho por mi amigo. Y para ser honesto, llegué a pensar que si negaba a conocerla, era porque él o alguien más tenía algún tipo de interés en Elizabeth, en mi Elizabeth. Pero como después de tantos años mi amigo conocía todos los problemas que he tenido y causado por culpa de los celos, me dijo en un tono muy serio que ellos realmente no conocían a ninguna joven con ese nombre, no al menos con vida. Lo que mis amigos me contaron en aquel momento me obligó a preguntarle a un gran número de personas que vivían por los alrededores qué era lo que sabían acerca de Elizabeth, y para mi sorpresa y decepción, todos me dijeron lo mismo que mis amigos, que ella había sido una hermosa y solitaria joven, que un día sorpresivamente le quitó la vida a sus padres a causa de la necedad e insistencia de su madre por tratar de forzarla a ser amigos, a pesar de las negativas de Elizabeth, la cual después de haber asesinado a sus padres, tomó varios medicamentos que la hicieron caer en un sueño del que ya no despertó. E incluso después de oír esta horrible historia de varias personas distintas, aún me negaba a creer que la Elizabeth que había conocido una noche antes hubiera sido capaz de hacer algo así. Ni qué decir del hecho de que ella ya no era parte de este mundo. Para terminar con mis dudas, le pedí a mis amigos que me llevaran a la tumba de Elizabeth, dentro del cementerio. La única esperanza que tenía de que todo fuera una mentira y nada más, se hizo pedazos al estar frente a su sepulcro. En ese instante le dije a mis amigos que me acompañaran a mi casa, pues no soportaba estar más tiempo en aquel lugar tan lúgubre. Por la noche de ese mismo día empezaron a ocurrir extraños sucesos en mi casa. Objetos que se caían de su lugar sin motivo aparente, puertas que se cerraban de forma violenta, a pesar de que no acostumbro a dejar abiertas las ventanas de mi casa, y algunas otras cosas fuera de lo normal. Con el pasar de los días, este tipo de manifestaciones han ido incrementándose tanto en intensidad como en rareza. Por ejemplo, la otra vez creí ver la silueta de Elizabeth caminando dentro del espejo que tengo en mi habitación, pero al observar detenidamente el espejo por algunos minutos, no volví a ver nada extraño. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que he visto a Elizabeth. Hace apenas 5 noches estaba dormido de forma normal, cuando de la nada sentí que alguien me veía desde afuera de mi ventana, lo cual me hizo despertar y voltear hacia ella. Fue de este modo que logré ver una sombra de aspecto femenino que desapareció casi de inmediato, sin importar que mi habitación se encuentra en el 2º piso y la ventana da hacia la calle. Por estas razones es que ahora escribo esto, pues quiero que se conozca la historia de Elizabeth, quien se debe de sentir traicionada porque yo no cumplí con nuestra promesa de ir al parque al día siguiente. Admito que en un principio tuve miedo de ir con ella, pero ahora he dejado de ser débil y he aceptado mi destino, así que no voy a tratar de escapar de ella. Al contrario, me he dado cuenta de que la vida sin Elizabeth no tiene ningún sentido.
Sé que ella no tarda en llegar, pues desde hace unos momentos la temperatura bajó repentinamente. Además me pareció escuchar unos pasos cerca de la puerta de la entrada, la cual se encuentra totalmente cerrada con llave. La espera ha terminado. Estas son las últimas palabras que escribo, pues estoy seguro que ella se encuentra ahora mismo a mis espaldas. Es momento que cumpla mi promesa.